Muy buenos días para todos, amados hermanos. Para todos, muy buenos días. Eso es, me alegra verlos, me alegra saludarlos y tener este tiempo junto con ustedes para estudiar el mensaje de la palabra de Dios, poder ser edificados, pero sobre todo, hermanos, poder poner en práctica lo que el Señor quiere compartirnos a través de su palabra en esta mañana. Así que les invito para que nos dispongamos, mis hermanos, vamos a orar al Señor y pedimos que sea Él quien nos dirija, quien nos dé sabiduría y quien nos lleve a través de las Sagradas Escrituras para aprender y conocer lo que Él quiera enseñarnos. Amado Dios, quiero darte muchas gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor, que nos permites tener para alabanza de tu gloria, Señor. Gracias por usar nuestras voces para cantarte, Señor. Y gracias por disponernos también en medio de este servicio de adoración, Señor, el espacio y el tiempo para estudiar y meditar en las Sagradas Escrituras, Señor. Rogamos tu dirección, Padre bueno, tu sabiduría, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hablar lo que es de acuerdo, Dios, a la sana doctrina y poder ser edificado, Señor, por tu palabra. Permite que cada corazón esté dispuesto, Señor, a recibir tu palabra y dé mucho fruto, Señor, para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos, Padre bueno, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. El esposo, marido de la casa, vio en algún momento que su casa, su hogar, no se veía como muy agradable, como muy bonito, como muy llamativo. Así que quiso tomar una decisión y como que apoyar un poco en la decoración del hogar. Y dijo, quiero tener algo vivo dentro del hogar, algo vivo dentro de la casa. Y compró una planta. Pero se aseguró de que esa planta fuera muy bonita. Se aseguró de que esa planta tuviese hojas grandes, bonitas, verdes. Pero también que tuvieran un fruto que pudiese alegrar y ver en la casa flores que pudieran retoñar de esa planta. Compró un atomizador. Y le echaba no solamente agua a la maceta, a la tierra, sino que también las hojitas las atomizaba con agua. Y vivía él encargado de su plantita para beneficio del hogar. Pero con el paso del tiempo, hermanos, la plantita se fue secando, las florecitas se fueron marchitando y él dijo, ¿pero por qué? Si la estoy atendiendo, si la estoy cuidando, si la estoy llenando de agua. Y cambió de maceta. Dijo, quizás es la maceta porque la que tengo es de pasta, de plástico. Voy a ponerle una de arcilla que es más orgánica y puede que aporte mejores nutrientes para la planta. Cambió de maceta y siguió regando, siguió atomizando, pero la planta nada que recobraba vida. Seguía secándose, seguía dañándose. Así que fue a buscar al jardinero que le vendió la planta y le dijo, vea lo que me está pasando. La planta, por más que la cuido, se está secando, se está marchitando y ya no se ve tan bonita como era. Y ya no adorna y arregla el lugar como lo era, como esperaba. Y el jardinero le dijo, tráigamela. Y la revisamos a ver qué puede tener. Y él le llevó la planta, la sacaron de la maceta y le quitaron la tierra que tenía. Y se dieron cuenta que las raíces estaban podridas. Muchas veces pasa así en el hogar, ¿no? Por fuera nos vemos bonitos. Familia feliz, familia unida, el esposo responsable, proveedor de su hogar, la esposa amante también de su esposo, cuidadora de su casa, hijos obedientes que hacen caso a sus padres, pero la raíz de esos hogares no fundamentados en Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, tarde o temprano, esos hogares terminarán marchitándose, terminarán desgastándose y terminarán entonces mostrando una apariencia que no es la que queremos ver. Este mes de mayo, mis hermanos, vamos a empezar una nueva temática enfocada en el hogar. Y hoy principalmente vamos a hablar del peligro que hay en el hogar al descuidar nuestros roles establecidos por Dios, cada uno dentro de nuestro hogar. Porque no se trata solamente de aparentar externamente lo que queremos mostrar, sino que se trata de que las raíces estén fundamentadas en aquel que es quien nos nutre, que es quien nos fortalece, quien es quien nos afirma, no solamente para vernos bien como hogar, sino para honrar a Dios con nuestro hogar.
Muchas veces escuchamos el tema, leemos la escritura y vemos específicamente esta porción de la palabra y decimos, ese tema ya yo lo conozco, ese tema ya yo me lo sé. Yo sé que me van a decir que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, que los maridos deben amar a sus mujeres, que los hijos deben obedecer a sus padres y que los padres deben criar no provocando ira, sino en amonestación y disciplina del Señor. Y nos vamos con el concepto claro, nos vamos con el agüita, con el atomizador listo para echar en la casa. Pero con el paso del tiempo nos marchitamos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta dónde está la raíz, la razón de poder cumplir cada una de esas cositas que ustedes ya conocen. Y por eso quiero que empecemos mirando el versículo 21, que es la base de esa maceta, que es la base de esa planta, que es la raíz de un hogar que glorifique y que exalte al Señor. Miren el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la clave. No solamente saber qué me corresponde hacer, sino saber por qué y por quién debo hacerlo. Someternos unos a otros en el temor de Dios. Pero si ustedes notan la carta, el título que lleva nos refleja la escritura que es Efesios. Por lo tanto, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y quienes han podido estudiar la carta a los Éfesos podrán dividir en dos partes toda la carta, así como para resumir y como para que sea más fácil de entender. La primera parte de la carta a los Efesios está del capítulo 1 al capítulo 3, que está hablando sobre la doctrina de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Y los capítulos del 4 al 6 nos muestran la práctica cristiana derivada de esa posición. Una vez que sabemos quiénes somos en Cristo, los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo nos muestra qué debemos hacer en Cristo, según esa posición. Y dentro de las cosas que él nos manda hacer, inspirado por el Espíritu Santo, le da un lugar importante, extenso y amplio a hablar sobre el hogar. En una cultura, mis hermanos, que estaba influenciada, por supuesto, por el movimiento griego, pero también por el movimiento romano, que era la que gobernaba en ese momento. Y tanto los griegos como los romanos se identificaban por ser entonces una cultura patriarcal, pero no según el diseño de Dios, sino bajo un concepto y un pensamiento de dominio absoluto. El varón es el que manda y los demás no tienen derecho ni siquiera a hablar. No sé si han escuchado el término patria potestad. Y ese no está asociado al país, eso no está asociado a la nación, porque muchas veces escuchamos patria potestad y decimos, es el gobierno del país, el gobierno del pueblo. No, la frase, la expresión patria potestad, usada por supuesto en esta época, significa poder del Padre, que el Padre es el que gobierna, el que manda y el dueño absoluto del hogar y de todos los que habitan en su hogar. Y esa era la cultura en Éfeso, influenciada por los griegos, por los romanos. Pero aquí el apóstol Pablo entonces está enseñando un modelo diferente al que ellos estaban acostumbrados a ver. Un modelo que para ellos considerar iba a ser un choque emocional, cultural, social, porque no estaban acostumbrados a lo que el apóstol Pablo iba a compartir. Un modelo basado en amor, sumisión mutua y responsabilidad ante Dios, bajo la introducción del versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y una vez vemos eso, mis hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo entonces comienza a abordar el tema y se dirige principalmente, primeramente a las casadas, versículo 22, las casadas. Y uno se preguntará, pero ¿por qué el apóstol Pablo empieza con las mujeres? ¿Por qué el apóstol Pablo empieza con las casadas? Si se supone que el principal responsable ante Dios es el varón, ¿por qué no empezó con el varón? ¿Y por qué no habla primeramente al varón? ¿Por qué tiene que empezar con las mujeres? Si ustedes recuerdan, Éfeso era una región que tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y esa maravilla era el templo de Artemisa, la diosa griega, o Diana, si nos vamos por la mitología romana. Y Artemisa o Diana era la patrona de Éfeso, la patrona del pueblo. Y si ustedes recuerdan, Artemisa era la protectora de las mujeres, la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, Éfeso, a diferencia del resto del imperio romano, tenía una posición especial para las mujeres, por lo menos en el aspecto religioso. Porque quienes servían en el templo de Artemisa eran las mujeres. Y ellas allá tenían una posición privilegiada.
que querían, por supuesto, extender al resto de la región, al resto de la zona. Y aunque no hay registros históricos, hermanos, de que en Éfeso hubo un movimiento feminista ni un movimiento de emancipación femenina, sí hay registros que muestran que, a diferencia de las demás ciudades, en Éfeso la mujer tenía una posición especial en el aspecto religioso. Ahora, esto pudo traer como consecuencia el hecho de que estas mujeres quisieran imponer ese concepto, esa realidad, en movimientos que estaban surgiendo, en movimientos que estaban iniciando. Y uno de esos movimientos que estaba surgiendo, iniciando en este momento en Éfeso, era el cristianismo. Porque es más fácil adulterar, cambiar lo que está empezando, lo que aún no tiene, digamos, el reconocimiento por el paso de los tiempos, sino que puede todavía modificarse un poco. Y estaba entonces dentro de la iglesia de Éfeso como que ese propósito y esa intención de replicar aquello que en el templo de Artemisa se evidenciaba en Éfeso, la exaltación de la mujer a nivel religioso. Es por eso que Pablo se dirige primero a ellas y les dice: casadas, en lugar de estar escuchando lo que enseñan en el templo de Artemisa y de la exaltación que ustedes quieren tener, yo les diré: estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora imagínense la iglesia en Éfeso, acostumbrada a ver este movimiento femenino, motivado por supuesto por el culto a Artemisa, escuchar al apóstol Pablo decirles: casadas, su propósito dentro del plan de Dios, su propósito dentro de la estructura del hogar es sujetarse a sus propios maridos. Y miren aquí, hermanas, quiero hablarles directamente a ustedes que esto no las hace inferiores. Esto no es una posición en la que ustedes van a ser humilladas, porque ese es el concepto que el mundo quiere presentarles. Porque el mundo quiere mostrar entonces a una mujer empoderada, una mujer que no necesita de nadie, una mujer que no depende de nadie, que puede hacer las cosas que el hombre hace y aún mejores. Y usted entonces tiene la capacidad para lograrlo. Pero eso es lo que el mundo quiere hacerle creer, para que usted se salga del diseño divino, de la estructura divina, y comience a apartarse del rol que Dios ha establecido para usted. Y cuando se aparta de ese rol, se fragmenta el hogar. Y ya la raíz no está entonces nutriendo. Y al principio puede estar verde, bonita la planta, pero con el paso del tiempo se va a ir marchitando porque no se está nutriendo de lo que debe nutrirse. El Señor dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y esta idea aquí de sujetarse es colocarse voluntariamente bajo autoridad. Noten que aquí el Señor no le está diciendo a los maridos: maridos, sometan a sus mujeres, maridos, sujeten a sus mujeres, ¿no? Porque cuando el marido quiere someter a su mujer, cuando el marido quiere sujetar a su mujer, ahí sí estamos mal. Dios, ¿a quién está hablando? A las casadas. Ustedes voluntariamente sométanse bajo la autoridad delegada por Dios y háganlo en obediencia al Señor, porque la raíz nos recuerda, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque usted, cuando va a mirar a su marido, usted puede ver a un hombre irresponsable. Usted dice: ¿cómo me voy a sujetar a alguien que ni tiene control de su propia vida? ¿Cómo me voy a sujetar a alguien que no es responsable ni siquiera con sus cosas? Pero el Señor dice: no lo mira a él, míreme a mí, porque debe sujetarse, someterse unos a otros en el temor de Dios. No mire la hoja, no mire el tallo, no mire la flor, no mire el fruto, vaya a la raíz. Y la raíz le dice: sujétese a su esposo, a su marido, como al Señor. Porque es al Señor a quien usted se va a sujetar en obediencia a lo que el Señor le está diciendo aquí en su palabra. Y noten que la expresión "las casadas estén sujetas", esta siguiente frase que dice "a sus propios maridos", pareciera ser un poco redundante, ¿no? Porque podría decir "a sus maridos", pero dice "a sus propios maridos", para resaltar la idea de que ese marido, de que ese señor que está a su lado, de que ese hombre que Dios ha puesto a su lado es el suyo. Y es con el que usted está formando esa planta, esa estructura. Y es con el que usted debe obedecer a Dios, respetar a Dios, sometiéndose unos a otros en el temor del Señor, porque ese es el suyo, de nadie más, es suyo. Y por eso, al verlo como suyo, usted dice: Señor, gracias por ese hombre, ayúdame a sujetarme a ti y a someterme a ti, estando voluntariamente bajo la autoridad que tú has delegado en ese hombre.
¿Y qué pasa entonces si ese hombre no es creyente? ¿Qué pasa si ese hombre entonces no cumple las expectativas que yo tengo para el hombre o que ustedes tienen para el hombre que va a gobernar mi hogar? Vamos a mirar en la escritura qué nos dice el Señor en su palabra. En las cartas que encontramos, por ejemplo, al apóstol Pedro. Acompáñenme por allá al apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículos 1 y 2. Mire lo que dice el Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero note la expresión siguiente. Para que también los que ¿qué? Los que no creen, los que no son creyentes, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Porque no se trata de ese hombre, se trata del Señor Dios Todopoderoso. Y usted no debe mirar a ese hombre para sujetarse. Usted debe mirar al Señor Dios Todopoderoso para sujetarse. Quien es quien envía el mandato, quien es quien les muestra cuál es su posición privilegiada dentro de la estructura que Él ha querido establecer. Porque déjenme decirles, queridas hermanas, mujeres, esposas que están aquí, es una posición privilegiada y que el mundo no les haga creer lo contrario. Porque el mundo les dirá que no, que están siendo humilladas, que están siendo sometidas, que están siendo ultrajadas, que no las dejan avanzar y ser quienes ustedes deberían ser. Eso es lo que el mundo quiere para fragmentar y dañar el hogar. No deje que el mundo le quite ese rol. Vívalo de acuerdo a la palabra de Dios y disfrute ese privilegio que traerá bendición para su vida especialmente. Porque es lo que el Señor le está diciendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero miren que el versículo 23 sigue hablando la razón de por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mis hermanos, la iglesia sigue a Cristo porque Él ama y cuida a su iglesia. Y usted, querida hermana, debe seguir a su marido porque así la iglesia lo hace con Cristo. Y el ejemplo a seguir es Cristo y su relación, su unión, su unidad con la iglesia de Cristo. Una mujer que se sujeta a su marido muestra su fe en Dios al respetar el liderazgo de su esposo, al apoyarlo. Y por supuesto esto no quiere decir que usted se va a quedar callada, humillada y que no puede decir, que no puede hablar. No, todo lo contrario. La misma sujeción indica cercanía. ¿Cercanía para qué? Para hablar, cercanía para apoyar, cercanía para aconsejar, cercanía para motivar. En eso consiste. Por eso usted debe valorar ese rol al estar al lado de sus propios maridos, junto a él, sujeta, porque usted no puede estar sujeta si está lejos, si está apartada. Para estar sujeta debe estar colgando allí al lado. Y si tu esposo no está cumpliendo su rol, tu fidelidad a Cristo sí te debe llevar a cumplirlo, el tuyo. No depende de su conducta, sino de la relación que tenemos con el Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice el versículo 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta actitud humilde y respetuosa tiene un poder transformador, hermanas. Y usted puede hacer mucho y va a hacer mucho más sujetándose a su marido que no sujetándose, créame eso. Va a hacer mucho más estando sujeta, porque el marido lo va a ver y Dios lo está viendo. Y recuerden que la obra en el Señor, el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Cuando la mujer quiere seguir la corriente de este mundo y alcanza esa posición que ella tanto anhelaba, empoderada, privilegiada, gobernando, mandando, y se da cuenta dónde está y mira a su alrededor, entiende que ese no es su lugar. Y es ahí donde vemos mujeres frustradas, es ahí donde vemos mujeres amargadas, es ahí donde vemos mujeres quejándose. Es que mi marido no hace nada, es que mi marido no ayuda, es que mi marido aquello, mi marido esto. Porque se da cuenta que está en un lugar que no le pertenece y se frustra. La mujer que disfruta del gozo, la mujer que disfruta de la paz de Dios, la mujer que disfruta de la vida obediente delante del Señor, sujeta a su marido, esa mujer vive bien, a pesar de su marido, porque vive en obediencia a Dios. Y aunque su marido lo ignore y no recompense esa sujeción, el Señor sí lo hará. Por eso usted, en obediencia al Señor, entendiendo que la raíz está en el versículo 21,
se somete unos a otros en el temor de Dios. Por temor al Señor hágalo. Por temor al Señor, porque es lo que el Señor quiere para su vida. Y es una posición privilegiada. Es una posición de bendición. Es una posición no de inferioridad, no de humillación, sino una posición en la que usted está haciendo mucho por el bienestar de su hogar. Porque usted, querida mujer, casada, esposa, es una columna importante en la estructura del hogar. Pero sigue diciendo el versículo 25, maridos. Ahora el Señor se dirige especialmente a los maridos. Y si volvemos entonces un poco a la cultura en Éfeso, esta cultura grecorromana, vemos que la patria potestad que tenía entonces el marido le daba derecho social de tener autoridad absoluta sobre su esposo y sobre sus hijos, sobre su esposa y sobre sus hijos. Casi que era el dueño, casi no, era el dueño en esa época, en ese momento. Pero no tenía, según la sociedad grecorromana, ninguna responsabilidad amorosa ni moral con la esposa. En este momento el matrimonio era más como un contrato legal o social. Nos casamos porque quiero tener hijos, quiero tener descendientes, que mi nombre perdure a través de las generaciones. Pero no había responsabilidad de atender amorosamente, espiritualmente, moralmente a la esposa. Los hombres, al contrario, en esta sociedad de Efesia, eran alentados a buscar satisfacción emocional, satisfacción sexual fuera del matrimonio, por medio de concubinas, por medio de siervas, por medio de prostitutas. Pero no se esperaba un compromiso real del esposo, sino de la esposa. Ella sí debía estar sumisa, fiel a su esposo. Pero el esposo, según la cultura de la época, podía vivir como él quisiera. Pero ¿qué dice el Señor, según el apóstol Pablo, en esta cultura de Efesios? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este momento estas palabras del apóstol Pablo contradecían lo que ellos sabían como varones, como hombres en la cultura de Éfeso. Y esto para ellos era un choque. Y ellos podrían llegar a considerar, ¿cómo así no estamos acostumbrados a eso? Amar a nuestras esposas y estar dispuestos a poner nuestra vida por delante de la de ellas, para que recibamos el daño nosotros antes que ellas. Esto para la cultura efesia no era normal. Ellos, con tal que estuvieran bien, la esposa podría estar enferma, podría morir, los hijos podrían estar en cualquier lugar, con tal que ellos estuvieran bien. Era lo que la cultura en este momento compartía. Pero el Señor les dice, ustedes deben ser diferentes. En este mundo en el que el varón gobernaba pero no pastoreaba, proveía pero no cuidaba emocionalmente ni espiritualmente a su familia, los creyentes, varones, esposos de la iglesia de Éfeso debían hacer un cambio en la estructura. Y debían ser diferentes en el movimiento que se estaba presentando en esta cultura griega, en esta cultura romana. Y le dicen, maridos, para ustedes también hay. Ustedes, así como la esposa es llamada a sujetarse, ustedes son llamados a amar. Y amar como Cristo amó a la iglesia, dispuestos a sacrificarse aún por ellas. Un amor sacrificial en el que no estamos llamados a dominar y decir es que aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo digo porque es que yo soy el que manda. No, no es a dominar, sino más bien a estar dispuesto a morir, a sacrificarse, a entregarse por esa mujer, por esa esposa. No ponerme por delante para recibir los privilegios yo, ponerme por delante para recibir los daños yo y proteger la estabilidad de mi esposa. Y aquí también, mis hermanos, no depende del comportamiento de la esposa. Cuando ella se sujete, yo la amo. No. Recuerden, la raíz está en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es para el Señor. Muchas veces decimos, pero es que mi esposa no se lo merece. Ya yo incluso hasta no la amo igual que antes. Ya estoy perdiendo el amor porque ella es muy cantaletosa. Ella es muy grosera. No me respeta en el hogar. El Señor le dice, ámela. Porque creen ustedes, queridos varones, casados, esposos que están acá, que si Dios los mira a ustedes, Dios dirá, ay, cómo amo yo a este hombre por quién es, cómo lo amo yo por lo que hace, cómo lo amo yo por lo que veo en él. ¿Será que nosotros sí tenemos cualidades necesarias para decir, Señor, usted sí, ámeme a mí? Nos ve y ve pecadores. Nos ve y ve injustos, nos ve y ve la inmundicia, pero aún así nos amó. Así debemos ser nosotros también.
no mirándola a ella, sino mirando al Señor, amando sacrificalmente, con una intención diaria. Pregúntese cada día, ¿cómo puedo yo demostrarle amor a mi esposa hoy? Y no se trata de una emoción pasajera, momentánea, se trata de una decisión diaria para servirla, honrarla, cuidarla, que es lo que el Señor nos dice aquí. Pero miren que el versículo 26 sigue diciendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que Cristo nos salvó, somos suyos, su iglesia, pero nos sigue santificando por su palabra. Sigue cuidando de nosotros por su palabra y nos sigue llevando en ese desarrollo porque nos ama. Y su palabra santifica, ¿para qué? Para que nos presentemos a Él, presentársela a sí mismo, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha. Y ese es el ideal al que nosotros como esposos debemos apuntar. Amar aún con la disposición de santificar a nuestras esposas, buscando el bien eterno de nuestras esposas, no promoviendo en ellas el pecado, no invitándolas a pecar, no llevándolas a fallarle a Dios, sino todo lo contrario, llevarlas a que se acerquen al Señor. ¿Usted ora por su esposa? ¿Es el líder espiritual de su hogar? ¿Ora por ella y con ella? ¿Lee la palabra? ¿Toma la iniciativa de buscar a Dios juntos? Esa es su responsabilidad, querido varón. ¿Usted muestra a Cristo en su hogar? ¿Corrige con amor y no con ira? ¿Protege con ternura y no impone con dureza? Miren, hermanos, Cristo no es un tirano. Cristo es el Rey que vino a servir. Y esa es la clase de amor que usted debe darle a su esposa. Que cuando usted se sienta el rey de la casa, usted sepa que esa posición como cabeza del hogar es para servir a su esposa, para santificar a su esposa. Si a usted no le gusta que su esposa cuando usted llegue a casa se esté desarreglada, que no, todavía en pijama, cómprele ropa para presentársela a sí mismo. Si a usted no le gusta que ella esté con el pelo desordenado, sin peinar, llévela al salón de belleza. Atiéndala y provéale lo que ella necesita para que usted se la presente a sí mismo. Como Cristo se presenta a sí mismo, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha. Esa es nuestra tarea. Porque miren lo que sigue diciendo el pasaje: para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? Versículo 27. De presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que usted vea a su esposa y se la presente a sí misma como una mujer gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe usted amar a su mujer, proveyéndole para la estabilidad de ella, porque ¿quién se beneficia de eso? Usted mismo, querido hermano. El beneficiado va a ser usted mismo, porque es para presentársela a usted mismo. Invierta en su esposa tiempo, dedíquele tiempo para escucharla, para orar con ella, por ella, para estudiar la palabra juntos. Y busque ver en ella lo que usted quiere ver, como usted quiere verla. Porque miren que el Señor Jesucristo no nos salvó porque fuéramos puros, nos salvó para purificarnos. Y cada vez que usted se queja de su esposa, ¿de quién se está quejando? De usted mismo. Porque ella es el reflejo de lo que usted está haciendo en ella, porque es para presentársela a sí mismo. Quiere una esposa que se vea bien para usted. No solamente estoy hablando de lo físico, sino en todos los aspectos. Trabaje en ella. Trabaje en ella. Ámela como Cristo ama a la iglesia. Pero ¿cómo más debe amarla? Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo es usted con su cuerpo? Cuando tiene hambre, usted va y busca de comer. Cuando tiene dolor de cabeza, usted va y busca qué tomarse. Usted se preocupa por sus necesidades. De esa forma debe amar a su mujer, preocupándose por sus necesidades, como lo hace con usted mismo. Como lo hace con usted mismo. Porque versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren que el Señor Jesucristo nos salvó, ascendió al cielo, pero no se desatendió de nosotros. Dice la Escritura en 1 de Juan: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿A quién?
A Jesucristo el justo, porque Él todavía está pendiente de usted. Él todavía está cuidando de usted. Él todavía está sustentándolo a usted. Y así usted debe sustentar, cuidar, proveer para su esposa. ¿Qué pasa cuando usted no cumple, mi hermano, con el rol? Cuando usted deja que por pasividad o todo lo contrario, por ese dominio que usted quiere imponer en su hogar, termina usted dejando un vacío en la esposa que se ve tentada o a tomar su lugar o a apartarse de su lugar. Y cuando la mujer toma el lugar que no le corresponde, se frustra y se queja. Y usted le reclama, pero es que usted hace lo que a mí me toca. Y comienzan a pelear porque no están enfocados en la raíz. Quieren nutrir las hojas, quieren nutrir el tallo, quieren nutrir las flores, pero la raíz la descuidamos, sin darnos cuenta que la raíz está en el Señor. Y vemos generaciones desorientadas, hijos que están viendo a sus madres hacer lo que le corresponde al padre, hijos que están viendo a sus padres hacer lo que le corresponde hacer a su madre. Entonces el niño varón ya dice: yo quiero ser como mi mamá. Y la niña dice: yo quiero ser como mi papá. Y vemos entonces este enfoque desorientado aún en lo que quieren llegar a ser. Y el mundo se está aprovechando de eso, con todo este tema desordenado de la igualdad, de la igualdad de género y de la decisión de género. Usted es quien quiera ser. Y claro, si ellos ven en el hogar todo desorientado, todo dañado, van a estar perdidos, porque la mujer no está asumiendo su rol divino establecido por Dios y el varón no está asumiendo su rol divino establecido por el Señor. Pero mis hermanos, podemos restaurar, podemos solucionar cuando entendemos que es en Cristo en quien nosotros recibimos los nutrientes necesarios para cumplir con nuestra tarea, con nuestra responsabilidad. El esposo cristiano debe mirar a Cristo todos los días. Allí ve usted cómo debe amar y allí recibe la gracia para hacerlo, para cumplirlo y vivirlo como el Señor manda. Porque dice el versículo 30: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo toma como referencia ese pasaje del Antiguo Testamento, recordando que en Cristo somos uno y estamos bien juntos, no separados. La primera vez en la creación que Dios vio que algo no era bueno, ¿cuándo fue? Cuando vio que el hombre estaba solo. Cualquier creación que hacía, vio Dios que era bueno en gran manera, pero cuando vio al hombre solo, dijo: no es bueno que esté solo. Y cuando está unido en una sola carne, no es bueno que no sustente su propia carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo está rompiendo con la norma cultural. No pide simplemente que los varones gobiernen, sino que lo hagan amando sacrificalmente, aún hasta estando dispuestos a dar la vida. Miren, hermanos, si consideramos lo que hemos hablado de la mujer y del varón, nos damos cuenta que la mujer en este momento estaba tentada a rebeldizarse por este movimiento en el culto de Artemisa que elevaba a la mujer. Y el varón, bajo esta corriente, entonces quería imponer su dominio, su patria potestad, y también aquí estar arriba. Y lo que el apóstol Pablo hace es arrugar las dos, desecharlas y presentar en Cristo una unidad, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y concluye diciendo: vosotros, maridos, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dos palabras, hermanos, claves, que si usted quiere tener una buena relación de pareja, póngalas en práctica. Marido, ame a su mujer. Mujer, respete a su marido. Pero averigüe qué conlleva amar, averigüe qué conlleva respetar, y disfrute de esa bendición que Dios le quiere dar a usted en su hogar, en su pareja, en su matrimonio. Porque cuando usted está fuera de estos parámetros, se va a frustrar, va a sufrir, y su hogar no va a honrar a Dios porque está despreciando los roles establecidos por Dios. Dios es más sabio que nosotros y Dios sabe qué es lo más conveniente para nosotros. Pero dice el capítulo 6: hijos, no deja de lado solamente al hablar de la relación de pareja, sino que habla también directamente a los hijos.
Y en este contexto cultural de que venimos hablando en Éfeso, recordamos que el padre era el que tenía la patria potestad. ¿Y el hijo qué hacía? Obedecía porque toca. Pero aquí el hijo no tenía ningún derecho. Eran considerados propiedad del padre. Y si no cumplían, el padre aún los podía enviar a prisión o aún hasta condenar a muerte, cuando el hijo no obedecía. Por lo tanto, los hijos obedecían, pero bajo una posición de miedo, de imposición, no bajo una relación de amor. Y el apóstol Pablo lo que les está diciendo es: hijos, obedezcan al Señor. Obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y ellos dicen: sí, ya lo sabemos, nos toca por miedo, por imposición, porque si no lo hago. Pero Pablo le dice: no, pero no solo por eso, sino porque esto es justo, justo delante del Señor. Una obediencia no impuesta, sino una obediencia que surge desde la obediencia, desde el temor, desde la raíz que vimos en el versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y el hijo entiende, no es la cultura que me lo impone, no es el miedo del papá que domina, que me lo impone, es la obediencia al Señor, al temor al Señor, el que me lleva a obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo: la obediencia no es solamente una norma social, es una expresión de justicia, de devoción al Señor. Y a eso nos está llamando el Señor, porque los hijos no solamente obedecen a sus padres, sino que están obedeciendo a Cristo por medio de ellos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería que ellos entendieran. Ahora, es importante que Pablo los tenga en cuenta, porque bajo la cultura a ellos no se les tenía en cuenta. La vida espiritual de los niños no se tenía en cuenta, porque son niños, ellos todavía no. Después, ¿recuerdan cuando quisieron traerle niños a Jesucristo? ¿Qué hacían los discípulos? No los dejaban, los apartaban. Pero Cristo dijo: déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquí el apóstol Pablo también está rompiendo con una norma cultural al usar parte de su mensaje, de su carta, para dirigirse a los hijos. Hijos, con ustedes también estoy hablando, les dice el apóstol Pablo. Y ellos dicen: conmigo, en esta cultura que no me tiene en cuenta. Sí, con usted. Y el mandato que le voy a dar es: obedezcan al Señor, a su padre, a sus padres, porque esto es bueno, porque esto es justo, porque esto está alineado a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, y usted va a recibir bendición cuando lo hace. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como hijos. Aquellos hijos que todavía están bajo la autoridad de sus padres, porque viven en casa con sus padres, dependen de sus padres, y sus padres es quienes proveen para ellos. Pero hay otro tipo de hijos: los hijos que ya salieron de casa, los hijos que ya se casaron, que ya tienen un hogar y tienen la autoridad delegada por Dios en ese hogar. A esos hijos, ¿qué les dice el Señor? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Honrar, hermanos, es una palabra muy bonita, que la encontramos principalmente en dos expresiones. Bueno, en muchas, pero principalmente un mandato en dos: honra a tu padre y a tu madre, y honra al Señor con tus bienes. Y ese honrar es darle el lugar que merece, a pesar de la edad, a pesar de la condición, a pesar de cuántos años tenga yo y de cuántos hijos lleve yo ya. Debo hasta los últimos días de mi vida honrar a mi padre y darle esa posición privilegiada que tiene como la persona que Dios usó, junto con mi madre, como la persona que Dios usó para criarme, para dirigirme y para hacer de mí quien soy hoy. Y el Señor me dice: aunque usted ya no esté bajo la autoridad porque se casó y ya vive en otro hogar, usted debe recordar que honra a tu padre y a tu madre. Eso es permanente. Y esto, mis hermanos, es justo delante del Señor. Esto es agradable delante del Señor, a tal punto que Dios acuña una promesa allí. Nuestro Dios es tan maravilloso que lo que nos manda a hacer nos beneficia a nosotros, pero además de eso nos incluye bendiciones adicionales, promesas. ¿Cuál es la promesa aquí? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay personas que yo he escuchado decir que no quieren vivir muchos años, que no quieren llegar a viejos, porque dicen: es que llegar a viejo uno llega enfermo, ya todo el mundo lo descuida, ya uno se convierte en una carga, entonces yo no quiero llegar a esa edad, dicen algunos, ¿no? Otros dicen: no, yo sí quiero llegar, yo sí quiero disfrutar de una larga vida, yo sí quiero tener muchos años sobre la tierra. Aquí, hermanos, la promesa no es solamente larga vida, sino buena vida.
buena y larga. Por eso dice el versículo 3, para que te vaya ¿cómo? Bien, y seas ahora sí de larga vida. Miren, cuando el rey David muere, una de las expresiones que me llama la atención es que dice que él murió lleno de días. Y yo digo, entonces, ¿por qué murió si tenía muchos días? Porque físicamente el cuerpo ya no dio más, pero espiritualmente, emocionalmente, ¿cómo estaba David? Fortalecido, lleno de días. Dice la escritura, el justo florecerá como la palmera. Pero más adelante dice, aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. ¿Cómo puedo yo entonces disfrutar de una larga y buena vida? Bajo la voluntad del Señor, honrando a tu padre y a tu madre. Y es lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, le está recordando a los hijos en Éfeso. Ustedes deben obedecer, honrar, porque esto es justo, porque esto es agradable y eso les traerá recompensa. Porque quizás en ese momento el pensamiento de ellos no estaba en la recompensa, porque ellos decían, yo estoy relegado, yo estoy apartado, mi papá no me cuida, provee, pero no tiene cuidado de mí. Y yo estoy aquí como desamparado. Y lo que el Señor le dice, no se preocupe, que si usted lo hace, la recompensa no vendrá de su Padre. Si viene de allí, pues gloria al Señor, pero si no viene de allí, no se preocupe, que la recompensa viene de mí, que soy el Señor. Y le estoy dando una promesa para que usted esté motivado y para que usted entienda que es importante obedecer en el Señor a sus padres y honrar a tu padre y a tu madre hasta el último día de tu vida, porque eso traerá bendición. Y esto para los hijos, leerlo, escucharlo y recibirlo en Éfeso, era también un impacto que cambiaba la estructura. Me tuvo en cuenta a mí como hijo, me tuvo en cuenta y me manda, me ordena y además me permite saber que hay una bendición, que hay un privilegio. Queridos hermanos, todos nosotros somos hijos y todos nosotros tenemos una tarea delegada por Dios dentro del hogar. Algunos bajo la obediencia, que viven todavía bajo la autoridad del hogar, y otros bajo el honrar a padre y a madre, como el Señor lo manda en su palabra. Cuando nosotros abandonamos este rol como hijos, hermanos, estamos desestabilizando el hogar también, estamos avergonzando el hogar también, estamos impidiendo la gloria del Señor en nuestro hogar, porque no estamos reflejando a Cristo, no estamos presentando a Cristo. Y el Señor nos manda a siempre dar la gloria a Él, porque cuando honramos a padre y a madre, estamos honrando a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. El trato con tus padres revela tu trato con Dios. Porque si no tratamos bien a quien vemos, con quien estamos, con quienes compartimos, ¿cómo vamos a tratar bien a quien no vemos? Que es el Señor, Dios Todopoderoso. Y ese es un principio que comparte el apóstol Juan. Si no amamos al que tenemos al lado, ¿cómo vamos a amar a aquel a quien no vemos? Por eso el llamado es claro y la bendición es clara. Pero el versículo 4 termina diciendo, ¿y vosotros qué? Padres. No quiere dejar a ninguno de por fuera. Casadas, maridos, hijos, padres. Ahora volvamos a la cultura. Volvamos al trasfondo cultural en Éfeso. El padre, el que tenía la patria potestad. ¿Me vas a hablar a mí? Claro, no, yo la tengo clara. Yo domino, yo gobierno y tengo autoridad sobre mi esposa que me pertenece, sobre mis hijos que me pertenecen. Pablo, no, espera un momentico. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre era temido en el hogar, pero el apóstol Pablo dice no. Debe ser respetado, porque usted no provoca a ira a sus hijos y no los lleva a obedecer bajo una posición de miedo, de humillación, sino bajo una posición de amor en el que está guiando sin provocar a ira a sus hijos. Miren, aquí la expresión provocar a ira es no irritar continuamente, no provocar frustración o enojo persistente en los hijos. Es un llamado a no ser injustos ni contradictorios en la crianza de esos niños, de esos hijos, sino vivir bajo el temor de Dios, bajo el principio de la raíz que está en el versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor, criar a nuestros hijos con temor a Dios, porque muchas veces queremos tratar con ellos como si nos pertenecieran y fueran nuestros. Yo mando, yo domino y se hace lo que yo quiera. No, Señor,
son del Dios. Son del Dios Todopoderoso que nos gobierna a nosotros. Y nosotros estamos administrando los hijos que Él nos dio. Pero el Padre que ellos tienen es el que está arriba en los cielos. Y yo soy el padre delegado para mis hijos, pero por aquel quien gobierna, quien me manda y quien me ordena. ¿Y qué es lo que me manda y lo que me ordena? Que no los provoque a ira. Miren que la provocación puede venir por tener reglas sin relación. Imponer reglas porque yo quiero, me parecen, y sin yo cumplirlas. Disciplina sin amor. Hay padres que quieren disciplinar a sus hijos, pero es con una intención de vengarse sobre ellos. Y los tratan como si fueran sus peores enemigos, y los maltratan como si fueran lo peor, y lo hacen con enojo, con rabia, con ira, se descargan en ellos. No, Señor, así no es. Y eso provoca ira. Expectativas desmedidas con los hijos, queremos hacer de ellos y en ellos cosas que nosotros no pudimos, y como estamos frustrados queremos que ellos lo hagan y exigimos más de la cuenta, y ellos se van a frustrar también y van a decir que yo no sirvo, que yo no puedo. Hay que tener cuidado con eso. Las comparaciones constantes, especialmente los que tienen varios hijos. Mucho cuidado. Aunque lo digan de forma de burla, de risa, de juego. Y aunque haya risa, y aunque haya burla, y aunque haya juego, eso queda en el corazón. La falta de tiempo, de palabras, de afecto, eso puede provocar a ira a nuestros hijos. Y ellos van a decir: es que mi papá no me ama, es que mi papá no me quiere porque no me mira, no me busca, no me habla. Ahora, Pablo no está diciendo aquí, mis hermanos, que los padres no deban corregir. Está diciendo que la corrección debe ser guiada por amor y sabiduría de Dios. Por eso dice: criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra criadlos es la misma que aparece en el versículo 29 que ya leímos hace un momento. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Criadlos es entonces proveer y crear un ambiente de crecimiento saludable, tanto físico como espiritual, como emocional, así como Cristo cuida a su iglesia. Nosotros debemos crear y ofrecer el espacio, el ambiente para que esos niños sean edificados, esos hijos sean edificados espiritual, emocional y físicamente, y puedan disfrutar del hogar y decir: soy feliz en mi hogar, porque mi papá, mi mamá son padres que no nos provocan a ira, sino que nos crían en disciplina y amonestación del Señor. Hay una instrucción y es firme, con límites claros, con corrección, con un propósito y con amor establecidos. Todo esto centrado en el Señor, mis hermanos, no en la cultura, ni en las emociones, ni en los movimientos humanos. Les está cambiando el concepto, la patria potestad que tienen. Ahora deben criarlos, sí, por supuesto, porque son los responsables, pero en amonestación y disciplina del Señor, porque es el Señor quien nos manda a nosotros cómo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando abandonamos este rol nosotros como padres? Vemos hijos heridos, confundidos, rebeldes, hijos que quieren adueñarse de la casa y ya mandan más que los padres en la casa porque no hubo disciplina, porque no hubo corrección, porque no hubo buena crianza. Y ya en los hogares pareciera que el niño es el que manda y se hace lo que el niño diga. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué quiere el niño? Quiero nuggets con papitas fritas. Entonces toda la familia come nuggets con papitas fritas. Hagamos una sopita de frijol. No, porque es que al niño no le gusta. Entonces no hagamos. Y ya manejan ellos el menú de la casa. ¿Por qué? Porque los padres no están criando en disciplina y amonestación del Señor. Ya llega visita a la casa y los niños dicen: ¿cuándo se va a ir? Ya ni respetan la autoridad del espacio, del hogar, de la casa. Se creen los que mandan y hacen lo que quieran porque los padres están apartándose del rol que Dios les estableció. O el caso contrario, padres ausentes que dejan delegada la crianza a otras personas. Miren que en el tiempo de la cultura grecorromana, aquí en Éfeso, ellos delegaban la crianza a los siervos, tutores, maestros que les enseñaran, que los guiaran. Y el padre proveía: es que yo estoy proveyendo. Pero ¿y su presencia dónde está? ¿Su crianza dónde está? Y hoy en día, ¿cuántas veces vemos lo mismo? Hijos que no ven a sus padres, hijos que están siendo criados por otras personas. Y eso no es lo que el Señor nos manda, sino que nosotros como padres
nos apersonemos de la causa y cumplamos con el rol establecido por Dios, estando presentes, no solamente proveyendo. Sus hijos necesitan más su atención que su dinero. Y a eso nos manda el Señor. Una disciplina con amor, con gracia, sin ira. La meta no es el controlarlos, ellos hacen lo que yo les digo, sino transformarlos para la gloria del Señor. Y que en ellos se vea también Cristo, así como nosotros debemos mostrar a Cristo como padres. Y esto también involucra, hermanos, que como padres debemos pedir perdón cuando nos equivocamos y cuando debamos pedir perdón también. Eso también es criar en la amonestación y disciplina del Señor, mostrándole que cuando hay equivocación se debe perdonar y se debe pedir perdón. Que ellos vean en nosotros eso. No un padre que se equivoca, pero bueno, cualquiera se equivoca. Pídale perdón al hijo. No, ¿por qué? Porque eso le da ejemplo a él de lo que debe hacer cuando falla. Mis hermanos, como padres debemos orar por nuestros hijos cada día. Somos los principales intercesores de estos niños. Muchas veces buscamos y pedimos oración, ore por mi hijo. Y claro que oraré por su hijo. Pero usted también es responsable de orar por ese hijo. Porque usted es delegado por Dios para criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Y vemos como el apóstol Pablo, abordando cada uno de los roles, presenta el propósito de Dios para nuestro hogar. ¿Recuerdan la planta del inicio de nuestra historia? Si la raíz está sana, todo florece. No basta solamente con cuidar las hojas, con cambiar la maceta, con regar las plantas. El problema estaba en la raíz donde nadie lo veía. Y muchas veces nosotros queremos aparentar, mostrar un hogar feliz, una familia feliz, pero Cristo no está presente en esa familia. Y esa raíz está podrida y tarde o temprano la planta también terminará pudriéndose, dañándose, acabándose. Así también es el hogar, mis hermanos. Los roles que Dios ha establecido son importantes. Usted puede tener en el hogar una esposa sujeta. Usted puede ser un esposo amoroso. Usted puede tener hijos educados. Usted puede ser un padre presente. Pero aún así, si no hay sumisión mutua en el temor del Señor, todo va a terminar marchitándose. Porque el verdadero fruto solo nace cuando la raíz está conectada a Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y el hogar, mis hermanos, debe ser el lugar donde el orgullo muere y el servicio mutuo florece. El hogar debe ser donde el yo se rinde y Dios es el que reina. Donde cada miembro de la familia se ve como siervo y no como dueño. Y entiende que su rol establecido por Dios no es para humillarlo o darle una posición inferior, no. Es para que usted haga parte de ese engranaje perfecto que disfruta la bendición que solo podemos tener en Cristo. Porque Cristo es la razón de un hogar fuerte, hermoso, lleno de vida. Es Él y solo Él quien transforma, quien cambia. Y mi temor a Él, mi obediencia a Él me lleva a cumplir mi rol a pesar de mi pareja, a pesar de mis hijos, a pesar de mis padres, porque Dios merece todo, lo mejor y aún más. Por eso, mis hermanos, no empiece por cambiar las ramas, empiece por sanar la raíz. Y si hay algún amigo, algún familiar que nos acompaña, el llamado para ustedes también es a rendirse a Cristo, entendiendo que Él es el que puede sanar su vida, el de su pareja, el de sus hijos, quien es Él es el que puede sanar su hogar. Deje que Él viva en su vida. Y entonces, cada rol delegado por Dios en el hogar será más que una estructura. Será un testimonio vivo para la gloria de Dios. Y a eso debemos apuntar. Y eso debemos examinar. Porque algo está mal en casa. Y el mundo quiere aprovecharse de eso. No descuide su lugar dentro de la batalla. Porque cuando llegue el ataque, si usted no está en su posición, vamos a caer. Necesitamos estar firmes, permaneciendo en el lugar donde Dios nos quiso poner, dentro de su diseño divino, dentro de su plan divino, que es para bendición nuestra. Porque cuando la esposa
es sujeta a su marido, disfruta ella la bendición. Cuando el esposo ama a su mujer, disfruta él la bendición. Cuando los hijos son obedientes, disfrutan ellos su bendición. Cuando los padres viven y crían como el Señor lo manda, ellos disfrutan de la bendición. Y cuando todos juntos lo hacemos, todos disfrutamos la bendición. Pero recuerden, necesitamos tener raíces firmes, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, porque la clave es Dios, la clave es Cristo. Sin Él, nada podemos hacer. Amado Dios, soberano Padre que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Palabra preciosa, Señor, palabra completa, Señor, que nos permite reconocer, Padre bueno, el propósito que tienes para nuestras vidas dentro del hogar, Señor, y la forma en la que podemos fortalecernos para contrarrestar el ataque, Dios, del mundo, de Satanás, Señor, que quiere destruir los hogares, que quiere desestabilizar los hogares, Señor. Pero en ti encontramos respuesta, en ti encontramos solución, entendiendo, Dios, que nos has delegado una posición, que nos has delegado, Dios, un rol, que nos has delegado una tarea, Señor. Permite que cada esposa, cada mujer casada presente en esta mañana entienda, Señor, la importancia de su rol dentro del hogar, que hace parte de una estructura firme, Señor, y permítele en obediencia, bajo tu temor, cumplir con la tarea delegada por ti, Señor. Permite que cada varón, cada hombre, esposo que nos escucha también en esta mañana, entienda, Señor, que debe negarse a sí mismo, Padre bueno, y así, Padre bueno, amarte a ti, para que por tu amor pueda amar a su mujer, a su esposa, Señor, y disfrutar del amor en pareja. Quiero pedirte por estos hijos, bendito Padre, para que nos lleves, Señor, en obediencia delante de ti, bajo tu temor, a cumplir con la tarea delegada por ti, obedeciendo en el Señor a nuestros padres, honrando a nuestro Padre y a nuestra Madre, bendito Dios. Y que como padres nosotros podamos ser como tú eres, nuestro Padre amoroso, fiel, nuestro Padre quien nos cuida, quien nos provee, quien nos guarda, y lo hace con amor, Señor, lo hace con justicia, Señor, lo hace con firmeza, Señor, en disciplina, amonestación en ti, Señor. Guíanos, Padre, para que te podamos honrar y nuestros hogares te honren, y la iglesia sea edificada, sea bendecida, y la sociedad sea edificada, sea bendecida, con hogares firmes que cumplen, Dios, su función. Te adoramos, Dios, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.